día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Today we're going to continue with our study. Cada uno de estos 21 días estamos teniendo un estudio diferente. Every one of these 21 days we have been studying a different thing. Principios de la palabra de Dios acerca sobre la importancia de la oración. Principles from the Word of God about the importance of prayer. Y bueno, cada uno de ellos podemos aplicarlos no nada más durante este tiempo de ayuno y oración, sino también durante toda nuestra vida. And every one of them we can apply them not only during this time of prayer but during our whole ¿Cuántos life. ya empezaron a ayunar? ¿Cuántos ya han estado orando? How many of you Levanten la mano. started ¿Cuántos de praying and ustedes? fasting already? Gloria a Dios, qué That's bueno. very good. Nosotros hemos Fasting. empezado también ya una parte de los ayunos y estamos contentos, emocionados. We've started our fasting too, and we're happy, we're excited. Sabemos que la palabra de Dios habla claramente que ciertas cosas que solo en ayuno y en oración nos serían concedidas. We know that the Word of God speaks about only some of the things that we pray for, they're only going to be released by praying and fasting. Así que el principio que quiero hablar antes de que empecemos a orar el día de hoy, So the principle that I want to speak to you today before we pray is this. si se han dado cuenta, cada uno de ellos ha sido importante. If you notice, each and every one of them have been very important. Y bueno, hoy quiero hablar el cuarto. And today we're going to talk about the fourth one. La palabra de Dios habla muchísimo en varias ocasiones sobre la importancia de orar la palabra de Dios. The Word of God talks a lot about the importance about speaking and praying the Word of God. Así que el principio sería aprendiendo a orar la palabra de Dios. So the principle would be to learning how to pray the Word of God. Les recuerdo que esto se encuentra en Facebook. I want to remind you that each and every one of these devotions is on Facebook. ¿Cuántos han ido a verlo y a escucharlo, a tomar notas? How Vaya. many have gone to Se Facebook encuentra and también en take nuestra some página notes? web It's also on our website. y también se encuentra en nuestro canal de YouTube. It's also on YouTube. La Biblia dice cuando Jesucristo, una vez que Él estuvo siendo bautizado y que fue llevado al desierto, The Bible says that once Jesus was baptized and he was taken by the Spirit to the desert, la Biblia nos dice algo muy peculiar. the Bible tells us something very peculiar, very Nos dice important. que después de 40 días de ayuno y de intimidad, obviamente Jesús con el Padre, It tells us that after 40 days of prayer and fasting and an intimacy with the Father, conocen a lo mejor ya la historia, pero viene ahí un principio muy importante. many of you know the story, but there's a principle here that's very important. Para los que están haciendo notas, veo que hacen notas en Mateo For 4, those that are taking versículo notes, 1. Matthew 4, verse 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Recuerde que Jesús estuvo en la tierra y él pasó cada una de las cosas que nosotros pasamos y Él las venció para que en Él tú y yo seamos más que vencedores. Remember that Jesus was on earth and he was tempted in each and every one of the areas that we have tempted, so you and I can be more than conquerors. ¿Cuántos en ocasiones son tentados por el enemigo? How many of Son you have been probados y tempted by the devil? Sí, todos nosotros. All of us. Y dice aquí: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. It says here that after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. ¿Cuántos ya han estado batallando con el hambre los primeros días de ayuno? How many of you have struggled with hunger now? También, bien, pues normal. It's normal. Aún Jesús, su parte humana, tuvo hambre. Even Jesus, his human nature was hungry. Ahora, obviamente 40 días, Dios mío, eso es tremendo. Obviously, 40 days, that's a long time. Y dice, y vino a él, en versículo 3, el tentador. Then verse 3 says that the tempter came to him. Y él le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. And told him and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Primero que nada, ¿cuántos de ustedes saben que Dios sí tenía el poder, Jesucristo en él, para convertir esas piedras en pan? How many of you know that Jesus had the power in him to make those stones become bread? Por supuesto. Obviously. Algo que tenemos que aprender es que aún el enemigo, escúchenme, a veces conoce el poder de Dios. We need to understand or learn that if the enemy knows the power of God.
Pero sabiendo el hambre que tenía Jesús, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. And knowing the hunger that Jesus had, he said, order for these stones to become bread. Y dice que Jesús le dijo: "Shh, fush, fush, vete de aquí." And says that Jesus said, shoo, 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 go away from here. ¿Dice eso la palabra de Dios? Does the word of God says that? Por supuesto que no. Obviously not. Aquí es donde encierra una de las enseñanzas más profundas sobre orar la palabra de Dios. This is where enclosed a very, very important information on how to pray the word of God. Muchos de nosotros a veces no podemos sobreponernos a la tentación, al ataque del enemigo, porque lo único que sabemos decir es: shush, shush, váyase de aquí. A lot of us don't overcome temptation or trials because the only thing that we do is we go shoo, 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 away from here. Y si alguien pudiera haber hecho eso, sería Jesús. And if somebody would have the power to just say that, it would be Jesus. Y se hubiera ido. And the enemy would flee. Pero Jesús estaba aquí para enseñarnos el camino al Padre. But Jesus was here on earth to show us the way to the Y Father. miren lo que hace Jesús. And look at what Jesus does. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Interesante, Jesús dijo: escrito está, y se lo declaró al enemigo. It's interesting how Jesus said it is written, and he declared it to the enemy. Cuando tú y yo oramos, debemos aprender este principio. Dios quiere que abramos nuestro corazón a Él, pero que también aprendamos a orar la palabra de Dios. When you and I pray, we need to understand this. God wants us to open our hearts to God, but we also need to learn to speak the word of God. No hay nada más poderoso cuando tú le hablas la palabra de Dios a las circunstancias de tu vida. There's nothing more powerful than when you speak the word of God to the circumstances in your life. A las fuerzas en el ambiente que tú y yo no podemos ver, pero sabemos que están ahí. To the forces in the environment that you and I cannot see, but we know that they're there. Tenemos que aprender de Jesús que Él dijo: escrito está. We need to learn from Jesus that he said, it is written. Cuando estamos enfermos no es suficiente muchas veces solo decir: Dios, sáname. Pues claro que Él puede hacerlo, pero a veces hay una batalla espiritual y debemos decirle: escrito está que Él es mi sanador. When we are sick, for example, we know that we can say that we are healed, but we need to understand that we need to say, it is written. We need to understand and speak the word of God. It is written. No, necesitamos declarar la palabra, no solo desear ser sanos. We need to declare the word of God, not only desire to be healed, but declare the word of God. Versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora vea lo que el enemigo hace. Agarra la misma escritura y la tuerce. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Then the devil took him to the holy city and had him stand at the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Here is where the enemy, the devil, gets what Jesus said, and it twists the word of God, and he says, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Wow, ¿cuántos de ustedes creen esto es tremendo? How many of you believe that this is El enemigo mismo le empezó a declarar la palabra a Jesús, the enemy started declaring the word of God to Jesus, pero la estaba usando en una manera equivocada. but he was using it in a wrong way. Así que Jesús le dijo: So Jesus answered him, escrito está también: it is also written, no tentarás al Señor tu Dios. do not put the Lord your God to the test. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verse 8, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Déjeme decirle que
humanamente Satanás tenía el poder para hacer esto porque el hombre lo había negociado a través del pecado. Let me tell you that the enemy had the power to do this because man had negotiated the power and through sin. Pero Jesús sabía orar. But Jesus knew how to pray. Escúcheme, Jesús sabía orar. Listen to me. Jesus knew how to pray. Y en medio de la opresión que él estaba viviendo, And in the middle of the oppression that he was living, no nomás dijo, vete, 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 he not only said, "Oh, go away from here, go away. déjame en paz. Leave me in peace." Habló la palabra de Dios. Jesus spoke the word of God. ¿Cuántos sabes han tenido ataques del enemigo que aún el enemigo usa la palabra para confundirte? How many of you have been feeling the attacks of the enemy, that even the enemy uses the word of God to confuse yourself? Cuando usa la palabra diciéndote, pues no debería ya haberte sanado. Doesn't he use the word of God and he tells you, doesn't he already had to heal you? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? How many of you understand Pero what I'm talking? entonces Jesús dice, vete Satanás. Ahora le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. So Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Gloria a Dios. Then the devil left him and the angels came and attended him. Oh, denle un aplauso al Give Señor. a Qué hand to the maravillosa Lord. What a enseñanza. beautiful Denle un teaching. aplauso al Señor fuerte. Give a hand, a strong Gladys, hand to aquí the Lord. encontramos una de las más maravillosas enseñanzas de Jesucristo en la tierra. This is where we find out beautiful teachings from Jesus on earth. Nos estaba enseñando que el orar es poderoso, He was teaching us how prayer is powerful. pero orar la palabra de Dios es aún más. But to pray the word of God is even more powerful. Así que por eso es que la tenemos que leer muchas veces, So that is why we need to read it a lot of times. para que cuando oramos venga a nuestra mente la palabra que tenemos. So when we pray, it comes to our mind, to our memory, the word of God that we have already read. Para que así entonces la podamos declarar mientras estamos orando. So we can declare it as we are praying. Más la memorizas, más la vas a poder declarar. If you memorize it more, you're going to declare it more. Pero no somos religiosos. But we're not religious. Y aun si no la ha memorizado completamente, And even if you have not memorized it totally, a veces cargue su Biblia sometimes you can carry your Bible. y ábrala en los salmos, You can open it in the Psalms. o donde usted Dios le guíe y declare la palabra de Dios mientras estamos orando tiempos largos de oración. Or wherever God is guiding you, and as we are praying a long time, you can declare the word of God. ¿Se han sentido que muchas veces no saben qué más orar? How many of you have felt sometimes that you don't know what to pray anymore? Empiece a orar la palabra de Dios. Just start praying the word of God. Si se ha dado cuenta, cuando nosotros oramos, yo siempre oro la palabra de Dios. If you notice, when we pray, I always pray the word of God. Hay salmos que son mis favoritos, como el Salmo 91. There's favorite psalms that are my favorite, like Psalm 91. Así que yo oro la palabra de And Dios. so I pray the word of God. Sí, la Biblia dice en 2 de Corintios 4:13. The Bible says in 2 Corinthians 4:13, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, 2 de Corintios 4:13. it is written, I believe, therefore I have spoken. Dice, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. With that the same spirit of faith we also believe and therefore speak. Mira lo que dice aquí. Dice claramente, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Lo que está escrito, lo creo, lo hablo. It says here, whatever is written, I believe it, therefore I have spoken. Entonces, debe estar escrito. So it has to be written. Tú lo crees, You believe it lo hablas, and you speak it. y el poder de Dios se manifiesta. And the power of God manifests. Es lo que estamos haciendo. This is what we're doing. No es algo nuevo. It's nothing new. Uno de los más grandes adoradores que ha existido One of the greatest worshipers that have ever been
Y no me refiero a los que hoy en día conocemos. And I'm not saying the ones that we know nowadays. No, me refiero a verdaderamente grandes oradores como David el salmista. I refer myself to the ones that great like David, psalmist. Encontramos varias ocasiones como en el Salmo 107. We find a lot of occasions like in Psalm 107. Es uno de muchos. Versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Él está declarando algo que ya había sido dicho por sus antepasados. He's declaring something that his ancestors had already declared. Entonces, ¿de dónde crees que tú sacó esas palabras, David? So where do you think he came up with these words? Porque cuando ya no sabía cómo expresarle amor a Dios o gratitud, iba a la palabra, lo leía, lo creía y lo hablaba. Because when he didn't know what to express to God anymore, he would go to the word, he read it, he believed it, and then he declared it. Así que ahí es donde está el secreto. So that's where the secret is. Tienes que leerlo, You need to read it, tienes que creerlo. you need to believe it. Escúcheme, véame aquí. Listen to me. Pero hay que hablarlo. But we need to speak it. Sí, es importante y es bueno pensarlo. It's important and it's good to think about Pero it. cuando el diablo vino a tentar a Jesús, But when the devil came to tempt Jesus, Jesús no hizo esto. Estoy pensando. Jesus didn't Estoy do this. pensando. Estoy pensando. I'm thinking. ¿Hizo eso? Did he do that? Él lo habló. He spoke. Así que primero lo leemos, So we first read it, luego lo creemos then we believe it, y ahora lo hablamos. and now we speak it. Escúcheme, hay un poder al hablar la palabra de Dios. There's a power when we speak the word of God. Aún termino con esto. And I also finish with this. ¿Cuántos quieren crear bendiciones sobre su vida? How many want to create Esto blessings es on your demasiado life? poderoso. This is very Ahí les va powerful. gratis. No está en mis notas. This is free. This is not in my notes. ¿Cuántos quieren crear milagros sobre su familia? How many of you want to create miracles on your family? La Biblia dice, y Dios habló y fue hecho. The Bible says God spoke and it was done. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. And God has made us to His image. Y por el Espíritu de Dios que está en nosotros, And by the Spirit of God that is in us, tú y yo podemos hablar y we crear can por speak fe. and create by faith. O no vamos a crear un árbol, We're not going to create a tree. o no vamos a crear un pez, We're not going to create a fish. pero vamos a crear bendiciones sobre nuestras vidas, we're gonna familias que ya han sido blessings. dadas, Blessings over our families that I have given already. pero que hay que hablarlas But we need to speak them para que sean sueltas so they will be released en el ambiente espiritual, in the spiritual environment. para que sean tomadas So we can take them en el ambiente físico. in the physical Hay environment. muchas bendiciones There's a lot of blessings que no las recibimos nunca, that we never receive them. porque aunque lo leemos Because even though we read them, y aunque a veces lo creemos, and sometimes we even believe them, no lo hablamos. we never speak them. Tenemos que hablarlo. We need to speak them. Cuando somos tentados, When we're tempted, ya ahora sabe qué hay que hacer. now you know what to do. Hay que hablar la We need palabra to de speak Dios. the word of God. Así que ¿cuántos están listos para How orar y many of you hablar la ready to palabra de speak the Dios? word of God and pray the Así word of que hoy God? mientras estamos orando, So now as we are praying, vamos a orar we're la gonna palabra de declare the word Dios. of God. ¿Sabe qué? Cargue You know what? libros de promesas. Have promises. Books of Próximamente, a promises. partir de estos próximos días, vamos a tener una mesa atrás con libros de promesas. In the future, we're going to have the table of books to sell with books of Yo promises. cargo este librito a donde quiera que yo I voy. always carry my book Tengo of 4 o 5 promises. de ellos. I have 5 or 4. Son libros de promesas. They're promise books Y yo from me the la Bible. paso hablando las promesas de parte And de I Dios. speak the promises ¿Qué from creen God. que ha sucedido? What do you think has happened? Muchas promesas de parte de A Dios lot of han venido a promises. mi vida, a mi familia y a todo lo que me rodea. A lot Amén. of promises Vamos a darle un from aplauso God al Señor. have Vamos come a my darle way. la bienvenida y decirle: Let's give Señor, thanks to the gracias Lord. Say por tu thank you. presencia, Señor. Oh, te bendecimos, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos, levanta tu voz, dile: Padre, gracias. Padre, gracias. Hemos venido para exaltarte.